Entonces sea alfa un conjunto de vectores. Van a ser n, los vamos a anotar por A. V, cualquier vector. Entonces vamos a definir la función phi de A, que va del conjunto a Rn, tal que a cada vector V se le asignan los escalares alfa i. Es decir, si tengo mi vector V y esta es su combinación lineal, donde nuestros escalares son los alfas, alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n, entonces la función evalúa en el vector nos dan solamente esos escalares. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar esto. Entonces ya hemos demostrado que estos vectores en videos anteriores son una base de R2. Entonces, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de esto. Entonces también hemos demostrado que estos vectores generan al vector 1 menos 1 usando estos escalares. El menos 2 séptimos para el 1, 2 y 3 séptimos para el 3 menos 1. Entonces, aplicando la definición de nuestra función phi, entonces lo que nos queda es que phi del conjunto alfa del vector 1 menos 1. Entonces lo único que nos hace esta función es darnos estos escalares. Entonces la primera entrada sería el escalar menos 2 séptimos y la segunda sería el escalar 3 séptimos. Y esto es lo que hace la función phi. Entonces, como vamos a usar esta función phi evaluada en varios vectores, entonces vamos a ver cómo se saca la función phi para cualquier vector. Entonces, igual, vamos a calcular la función phi para los vectores 1, 2, 3, menos 1. X, Y están denotados así porque pueden ser cualquier vector. Y lo que queremos calcular es, dado los X, Y que me den, quién serían alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, si hacemos esta operación, nos queda alfa 1 más 3 alfa 2 en la primera entrada y la segunda sería 2 alfa 1 menos alfa 2. Por lo tanto, sabemos que esto nos queda un sistema de ecuaciones que nos quedaría alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a X y 2 alfa 1 menos alfa 2 es igual a Y. Por lo tanto, aquí podemos usar Cramer. Ya sabemos que son base. Entonces, abajo nos queda el determinante de la matriz de coeficientes, que es 1, 3, 2 y menos 1. Y arriba sustituimos la primera columna por X, Y. Por lo tanto, calculando las soluciones, los determinantes arriba nos queda menos X menos 3Y y abajo nos queda menos 7. Y para alfa 2, ya sabemos que abajo nos tiene que quedar menos 7, arriba nos va a quedar la matriz 1, 2, XY. Por lo tanto, su determinante es Y menos 2X sobre menos 7. Por lo tanto, para cualquier vector XY, la entrada alfa 1, el primer escalar es X más 3Y más 7 sobre 7 y la segunda entrada va a ser 2X menos Y sobre 7. Es decir, si por ejemplo agarramos el vector 2, 3, agarramos un vector 2, 3. Queremos ver cómo es su descomposición en combinación lineal de los vectores 1, 2 y 3 menos 1. Aplicamos esta phi, entonces aplicamos phi de alfa al vector 2, 3. X vale 2, Y vale 3, entonces sustituyendo nos va a quedar 2 más 3 por 3 sobre 7 y 2 por 2 menos 3 sobre 7. Por lo tanto, el primer escalar nos queda que es 11 séptimos y el segundo 1 séptimo. Entonces, estos escalares nos están diciendo que si al primer escalar lo multiplicamos por el vector 1, 2 y el segundo escalar lo multiplicamos por el vector
3 menos 1, que eran los elementos que sacamos la phi. Entonces esto, haciendo los cálculos, podemos observar que nos da el vector de arriba. Para esto significa el phi. Ahora vamos a trabajar con dos bases. La base alfa, que va a estar dado por los vectores A1, A2 hasta n, y la base beta, que va a ser dado por los vectores B1, B2 hacia hasta Bn. Entonces tienen que ser de la misma cantidad porque son bases del mismo espacio. Y si ahora tomamos un vector v en el espacio vectorial B grande, entonces como son bases tanto alfa como beta, entonces el vector v se puede escribir como combinación lineal de cada una de esas bases. Por lo tanto, v se escribe como un escalar alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más A2 por A2 más, y así nos vamos hasta alfa n a n. Y de la misma manera se multiplica por un escalar beta 1 por B1 más beta 2 B2 más, y así nos vamos hasta Bn, beta n por Bn. Por lo tanto, tenemos dos formas de escribir este vector. Que sabemos que tenemos una forma diferente por cada base que tengamos. Y sabemos que hay una infinidad de bases. Entonces, nuestro vector v se puede escribir de estas dos combinaciones lineales. Entonces, como resulta que A1, A2 y AN también son vectores, y cada uno de estos se puede escribir como combinación lineal de los V1, V2 y Vn. Por lo tanto, alfa 1 lo vamos a multiplicar por como se escribe A1 como combinación lineal. Entonces, vamos a reescribirlo como un escalar por el básico B más otro escalar que le vamos a denotar 2,1, gamma 2,1, y así nos vamos hasta el básico N1 que multiplica a V. Entonces ese fue para A1. Para A2 van a existir otros básicos gamma, otros escalares gamma. Entonces va a ser A2 que multiplica a gamma 1,2 por B1 más gamma 2,2 V2, y así nos vamos hasta llegar a gamma N2 por V2. Y así van las sumas, continúan las sumas hasta llegar a nuestro último básico de alfa, que es este AN. Entonces ese AN se puede escribir, tenemos el alfa n, y el AN se escribe como un escalar gamma n1, 1n, que multiplica Vn más gamma 2n que multiplica B2, y así nos vamos hasta llegar al gamma nn que multiplica Bn. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agrupar todo lo que tenga B1. Entonces B1 está multiplicando, tiene este término, también B1 tiene este, y B1 tiene este. Por lo tanto, agrupando para B1, tenemos que nos queda alfa 1 por gamma 1, 1, más alfa 2 por gamma 1, 2, y más, y así nos vamos hasta llegar a alfa n, gamma 1n. Igual, podemos hacer lo mismo para B2. Para B2 quedaría alfa 1 por gamma 2, 1, alfa 2, gamma 2, 2, más, y así llegamos hasta alfa n, gamma 2n. Y agrupando de la misma manera, llegamos que Bn está dado por alfa 1, gamma n1, más alfa 2, gamma n2, y hasta alfa n, gamma nn. Y todo esto es una igualdad. Entonces, todo esto que tenemos al final es igual a lo que tenemos al inicio. Por lo tanto, beta 1 tiene que ser igual a todo esto, porque es el escalar que está multiplicando a B1. Y sabemos que solamente existe una combinación lineal para los básicos. Beta 2 tiene que ser igual a todo esto, y así nos vamos hasta llegar a beta n. Por lo tanto, igualando cada uno de los coeficientes,
resulta que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, que nos quedaría alfa 1, gamma 1, 1, más alfa 2, gamma 1, 2, y todo esto multiplicando alfa n, gamma 1n, y todo esto tiene que ser igual a beta 1. Lo mismo solamente que cambia el índice de las gamas, que por eso se describe de esta manera. Aquí gamma 2n es igual a beta 2. Y así nos vamos hasta llegar a alfa 1, gamma n1, hasta alfa 2, gamma n2, y más alfa n, gamma nn igual a beta n. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, de n ecuaciones con n incógnitas. Que esto en forma de matriz lo podemos escribir como la matriz que solamente tiene las gamas gamma 1, 1, gamma 1, 2, hasta gamma 1n, gamma 2, 1, gamma 2, 2, gamma 2n, gamma nn, n1, gamma n2, hasta gamma nn. Entonces, por eso se escribieron de esta manera las gamas, para que nos quede una matriz. Cada uno de los índices nos muestra renglón columna, multiplicada por alfa 1, alfa 2, así hasta alfa n. Y esto es igualado a los escalares beta. Entonces lo que nos está diciendo esto es que los escalares de la base alfa, que son estos, mediante estos podemos obtener los escalares de la base beta, que es a lo que está igualado si los multiplicamos por esta matriz, que está aquí. Y para saber quién es esa matriz, lo único que hacemos es, si vemos quién es esta columna, que el segundo índice siempre es el mismo, regresamos a ver cómo las construimos, y resulta que los gamas tales que su columna, que sus coeficientes son iguales, en la primera son estos, que son como se están escribiendo al básico A1 como combinación lineal de los B1. Y a eso ya le habíamos dado un nombre, que le habíamos dado el nombre de phi. Para este caso es beta, porque lo estamos escribiendo beta, pero del básico A1. La siguiente columna es phi beta del básico A2, y así nos vamos hasta abarcar todos los básicos. Por lo tanto, gracias a esta construcción, tenemos el siguiente teorema que nos dice, si tenemos nuestras bases alfa y beta, dado y que cada una tiene su combinación lineal, entonces los básicos en la base beta los podemos obtener con esta matriz, construida como se dijo anteriormente, multiplicado por los básicos alfa. Y a esta matriz, que la denominamos C subíndice alfa, superíndice beta, se le conoce como la matriz cambio de base. De este caso, el de la base de partida, que es la que va abajo, que es alfa, a la base de llegada, que es beta. Para saber cómo se hace, cómo se trabaja esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, en este ejemplo, la base que habíamos trabajado al inicio le vamos a denominar beta, que ya teníamos su función phi de b. Y vamos a trabajar con una nueva base que va estado por el vector 1, menos 1 y 3, 4. Es fácil de ver que es una base porque su determinante es diferente de 0. Si la hacemos matriz. Entonces, la matriz cambio de base de alfa beta estaría dada por, la primera columna sería phi de beta, evaluada en el primer básico, que es el 1, menos 1. Y la segunda columna sería phi de beta, evaluada en el segundo básico, que es 3, 4. Entonces, si evaluamos, tomando x con el valor de 1 y y el valor de menos 1,
nos queda que la primera columna nos queda menos 2 séptimos, 3 séptimos. Y ahora evaluando con x igual a 3 y y igual a 4, nos queda que la segunda columna nos queda 15 séptimos y 2 séptimos. Entonces, esta matriz, con esta obtenemos, si tenemos los coeficientes en la base alfa, pues obtenemos directamente los de la base beta. Entonces, por ejemplo, si tomamos la combinación de la base alfa, que es, nuestros vectores son 1, 1 y 3, 4, entonces estos son los básicos, lo vamos a multiplicar por 1 a cada uno de estos, por lo tanto tendríamos el vector 4, 3. Entonces, para el vector 4, 3, los coeficientes en la base alfa son 1 y 1. Si ahora queremos obtenerlos para la base beta, multiplicamos la matriz cambio de base, que es menos 2 séptimos, 15 séptimos, 3 séptimos y 2 séptimos. Y al multiplicarlo por estos coeficientes, 1 y 1, tendríamos que obtener los coeficientes en la base beta. Entonces, al multiplicarlo, nos queda que el primer coeficiente tiene que ser 13 séptimos y el segundo tiene que ser 5 séptimos. Entonces, veamos que es cierto este cálculo que tenemos. Entonces, el primer escalar tiene que estar multiplicando por el primer básico. Tenemos que seguir siempre el orden como escojamos los básicos, que es el 1, 2. Y el segundo escalar, que es 5 séptimos, multiplicado por el segundo básico es 3 menos 1. Entonces, haciendo los cálculos, arriba nos queda 13 séptimos más 15 séptimos, que nos quedaría 28 séptimos, que se hace 4. Y abajo nos queda 26 séptimos menos 5 séptimos, que se hace 21 séptimos, que se reduce a 3. Y exactamente es del vector que estamos hablando en la base canónica. Entonces, como hemos dicho, la utilidad de esta matriz es que, sabiendo los múltiplos de la combinación lineal, los escalares de la combinación lineal de una base, obtenemos directamente los de la siguiente. Que esto sirve para expresar dos cosas de diferente manera. Y esa manera puede ser que sea más sencilla en una base que en la otra.